Queridos amigos televidentes, ya estamos de vuelta y en breve estará con nosotros nuestro invitado en el día de hoy, Sixto Joaquín Inchaustegui Miranda, completo su nombre. Él es herpetólogo dominicano y un dedicado conservacionista y educador. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha sido investido como profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por sus aportes a la investigación y conservación de la biodiversidad en la República Dominicana. Por demás, es uno de los biólogos dominicanos especialistas en anfibios y reptiles más reconocido del Caribe. Miembro fundador e investigador del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, y ha sido candidato de República Dominicana como consejero regional de Norteamérica y el Caribe ante la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en 2 periodos consecutivos. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa agradeciéndote este tiempo que nos puedes dar para dar a nuestro público televidente importantes informaciones. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maribel, por haberme invitado a este importante programa que tú tienes tanto tiempo trabajando con él. Así es. Para mí es realmente un honor y un placer compartir aquí contigo. Y bueno, digo lo mismo, porque nos conocemos hace muchísimo tiempo y no habíamos tenido la oportunidad de traerte por aquí y dar a conocer algo tan importante como lo que tú haces, que es precisamente pues cuidar de lo que es la naturaleza. Algo que las personas yo creo que van olvidando y van dejando, y todo ahora es pues cosas enormes, casas con que no piensan en ningún tipo de cosas de la naturaleza misma. Y a mí me encanta la idea de que tú puedas decir a nuestro público televidente su importancia. Así es que ahora mismo, ¿cuál tú consideras que es actualmente el ecosistema más amenazado en República Dominicana? Bueno, justamente esa pregunta me la hicieron hace unos días atrás con motivo del Día Mundial del Ambiente para algo que salió publicado en la prensa nacional. Entonces, en términos de los ecosistemas de República Dominicana, yo creo que los 2 ecosistemas con más amenazas son los marinos costeros, ¿sí? como las playas, entre otros, y los ecosistemas de montaña, por 2 razones, o casi una razón, para estos 2 ecosistemas. Estamos viviendo un mundo incierto, como se dice, frente a numerosas crisis, y se habla de que hay una triple crisis ambiental, e incluso quienes están hablando ya de una policrisis de múltiples factores de la crisis a nivel mundial, que obviamente nos afectan. Claro. Eso incluye la crisis de la pérdida masiva de la diversidad biológica del planeta, la crisis del cambio climático y sus impactos, y la crisis de la contaminación por, sobre todo, desechos sólidos, principalmente plásticos. Pero los ecosistemas costeros y marinos y las playas, que son de tanta relevancia para la República Dominicana, correcto, sí, entre otras cosas, y principalmente por el turismo nuestro, que es principalmente un turismo de playa, como es caracterizado el Caribe y en particular nuestra República Dominicana, pues el cambio climático con el calentamiento global está afectando los mares y los océanos. Y de ahí, entre otras cosas, la preocupación del gran evento sobre los océanos manejado y convocado por Naciones Unidas, que se está llevando a cabo ahora. Entonces, con el calentamiento global, afecta de manera directa a los corales. Los corales son animales vivos. El coral es un celenterado dentro del grupo de los animales, un invertebrado realmente muy pequeñito que vive en colonias, unas colonias que a su vez son formadas en una gran parte por carbonato de calcio. Entonces, estos animales coloniales que forman los arrecifes de coral viven en simbiosis con una alga que vive en sus tejidos y que necesita de la luz solar para realizar la fotosíntesis y producir alimentos. Pero hay una cosa que generalmente no pensamos, y es que los únicos seres vivos, los 2 grandes grupos de seres vivos
que mantenemos una temperatura constante del cuerpo por mecanismos fisiológicos somos los mamíferos y las aves. De reptiles para abajo, anfibios, peces, invertebrados, todos los demás animales no controlan la temperatura de su cuerpo. Son los que se llaman ectotérmicos, que en lenguaje popular incorrecto en la primaria nos dicen que son los animales de sangre fría. Entonces los corales caen dentro de esta categoría, pero al mismo tiempo estos animales en la naturaleza están adaptados a que su mejor funcionamiento fisiológico es dentro de lo que se llama la temperatura óptima, y la temperatura óptima para el cuerpo y el funcionamiento de estos animales es muy cerca de la temperatura letal, que es a la cual se empiezan a morir. Y cuando digo muy cerca, con diferencia de 2 o 3 grados centígrados. Entonces, con el calentamiento que está ocurriendo en los océanos y los mares, se está produciendo un fenómeno que se llama el blanqueamiento de los corales. Los corales vivos suelen tener colores diversos, que se debe a la materia viva, los pólipos y las asociaciones con las algas que tienen, pero cuando se mueren pierden los tejidos vivos y se quedan blancos. ¿Y qué pasa entonces? Entonces, con el aumento de la temperatura, se están dando ya desde hace algunas décadas grandes episodios de blanqueamiento de corales, es decir, que se están muriendo masivamente grandes cantidades de corales. ¿Y qué significa eso? Después de un episodio de eso, algunos se recuperan, otros nunca se recuperan. ¿Qué significa eso? Que los corales son una barrera natural de protección a fenómenos naturales, incluyendo los huracanes que tanto nos afectan, pero las playas blancas, como se ha dicho en los últimos tiempos con frecuencia, son productos precisamente de la interacción en gran parte de los corales con otro grupo animal, los llamados peces loros, de los que se ha hablado bastante últimamente, que están en veda, etcétera, etcétera, porque estos peces se alimentan de parte de los corales, ingieren parte de su propiedades, ¿no? De su esqueleto, que es calcáreo, lo digieren, lo expulsan, y esa es la hermosa arena blanca que forma nuestras playas. Sí. Sí, entonces la formación de playas tiene mucho que ver con la calidad de las aguas del mar y con la calidad de vida de los arrecifes de coral. Entonces, el calentamiento global le está afectando grandemente a los corales, y los corales potencialmente impactarán o pueden impactar a nuestras playas. ¿Y qué significaría? ¿Qué pasaría? Eso, si van desapareciendo, potencialmente las playas también van a ser alteradas y van a ir perdiendo su arena, y todo eso se va a modificar, ¿no? Potencialmente. El otro ecosistema que yo menciono es el de las montañas, las cuencas altas, porque con el calentamiento global el clima va subiendo de pisos altitudinales. Entonces, mientras más caliente se va volviendo el clima, lo que estaba a este nivel va a estar a un nivel un poco más alto, y así sucesivamente. Pero tienen un límite geográfico hasta dónde subir. No podemos subir hasta el cielo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los estados insulares como la República Dominicana siempre tenemos mayores impactos que los estados continentales. Si un país grande como Estados Unidos, Canadá, se produce un desplazamiento de franjas térmicas, vamos a decir, en su territorio, pues si tienen una franja que es propicia para producción de trigo, pero la franja se corre hacia el norte, pues tienen más territorio donde van a poder mover su producción de trigo. Pero nosotros no tenemos mucho terreno para movernos ni hacia el norte, ni hacia el sur, ni hacia arriba. Entonces, también esas cuencas altas, pues potencialmente están más amenazadas, y unidos también allá a los otros impactos que no tienen que ver con cambio climático, como deforestación,
mal manejo de las cuencas, etcétera. Uh-huh. Entonces, diría yo, todo eso que tú has contado es algo que no se está previendo o se está trabajando en ello para que no pase, o de hecho eso está que puede ocurrir en cualquier momento que tengamos eso totalmente fuera de lugar. Yo diría que... ¿Qué está haciendo el República Dominicana? Yo diría que parte y parte. Hay impactos de estos que nos van a llegar sí o sí, uh-huh. Porque parte de las discusiones de los temas, por ejemplo, del cambio climático en las arenas internacionales, como son las COPs, que es un término que se ha acuñado no hace tanto tiempo, que viene de la terminología en inglés de Conference of the Parties, que es conferencia de las partes, que son las grandes asambleas de los acuerdos multilaterales medioambientales, como el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, a nivel internacional, se trabaja tratando de llegar a acuerdos uh-huh. que puedan producir, frenar o mitigar los impactos. Y parte de esos impactos nos llegan independientemente de que nosotros hagamos o no hagamos, porque los países pequeños son los que menos impactan al problema del cambio climático en la atmósfera en comparación con, obviamente, los países grandes y desarrollados. Exacto. Entonces, hay potenciales impactos o impactos del cambio climático que la ciencia lo puede predecir hasta cierto punto. Uh-huh. Hay otros impactos que no lo podemos predecir y que nos van a ir llegando. Un ejemplo muy concreto que tenemos es el ejemplo del sargazo. Exacto. Que tenemos ahora que tanto está impactándonos tanto. Este ha sido un año de una arribazón muy grande, una de las mayores, de sargazo a nuestras playas en el Caribe. Uh-huh. Tanto que el señor presidente de la República está en la Conferencia de los Océanos y en su alocución hizo precisamente referencia a este tema, ¿no? Entonces, yo tengo, todo el tiempo he tenido la oportunidad de ser una de las personas que ha estado participando o conociendo o dando seguimiento a estos temas desde que se trabajó para realizar el primer informe nacional a lo que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como Cumbre de la Tierra, en el 1992, o Cumbre de Río. Y desde esa época para acá he estado vinculado con el tema, puesto que de esa época se está hablando y tratando de impulsar el tema del cambio climático y de los acuerdos sobre el mismo. Sin embargo, nunca se oyó decir que uno de los impactos que podríamos tener era arribazones masivas de algas del sargazo. Uh-huh. O sea que ese es un impacto que estamos teniendo. Que llegó y uh-huh. que no sé si alguien lo predijo, yo no lo he visto nunca, uh-huh. pero que posiblemente nunca ocurrió así. Entonces, tenemos que estar preparados para eventos, algunos que podemos prever y otros que no. Por ejemplo, lo que sí se está viendo y se ha predicho también es que con los impactos del cambio climático, pues va a aumentar la frecuencia, o está aumentando, está aumentando la frecuencia y la intensidad de los huracanes. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos que a Puerto Rico le afectó hace un par de años atrás Exacto. el huracán María. Uh-huh. Fue un huracán de tal intensidad que se consideró que ya estábamos camino a la necesidad de crear una categoría más superior de la que se tiene ahora en la escala de la fuerza de los huracanes, que el máximo es 5, y ya con el huracán María se comenzó a hablar de que vamos camino a necesidad de crear posiblemente una sexta categoría de huracanes todavía de mayor intensidad. Uh-huh. Entonces, ante esos fenómenos, lo que uno tiene que hacer es adaptarse y buscar la manera de enfrentarlo la mejor manera posible, en este caso como país. Exacto. Y a mí me gustaría saber,
de verdad, Sixto. Esto que estás diciendo, que son cosas que son reales, que son cosas que vienen o van a venir, ¿qué hace nuestro país en términos de, bueno, del Ministerio de Medio Ambiente sobre esto? ¿Realmente se está trabajando o tenemos que esperar que llegue? No, se está trabajando. Una de las recomendaciones que se hace a nivel global y por diferentes mecanismos y organismos internacionales es que la mejor adaptación frente al cambio climático es lo que llaman las soluciones basadas en la naturaleza. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que como no sabemos con exactitud todos los impactos que van a ocurrir, la mejor inversión es la de proteger en la mayor medida posible los ecosistemas naturales, para que ellos respondan naturalmente adaptándose a los fenómenos que vayan ocurriendo. El ejemplo que mejor y más se menciona es el de los manglares. Los manglares forman un ecosistema muy importante porque son plantas, árboles que viven en la zona entre la playa y el mar. Exacto. Y forman barreras naturales que protegen las costas. Aparte de muchas otras cosas, son muy buenos secuestradores de carbono, que es un término que se usa ahora, y también sirven de refugio y crianza a muchos animales marinos, mucho de importancia directa como alimento para nosotros los humanos. Entonces, en ese sentido, y esta mañana estábamos en un evento sobre eso, el principal mecanismo es el de la protección y gestión adecuada de las áreas naturales protegidas, los parques nacionales y similares. Exacto. Porque son... ¿Y se está cumpliendo eso? Se está trabajando y tratando. Es una labor muy ardua, claro. Requiere muchos recursos, hace falta que se dediquen mucho más recursos, sobre todo recursos en principio, recursos financieros, porque sí, es tratar de proteger. Ahora mismo aproximadamente el 26 casi % del territorio terrestre nacional está bajo alguna categoría de área protegida. Y eso es un trabajo muy grande, el tratar de mantenerlo, el tratar de prevenir los cortes ilegales, la deforestación, los incendios forestales espontáneos, naturales y no espontáneos creados por nosotros los humanos. Entonces es un trabajo muy grande con el cual se está trabajando, pero todavía hay que fortalecerlo mucho más. Claro. ¿Qué especies endémicas corren mayor riesgo de desaparecer, por ejemplo, en los próximos años? Nosotros, una característica de las islas del Caribe y por ende de nuestra isla y de República Dominicana es que nosotros tenemos porcentajes muy altos de endemismo, de especies endémicas que son exclusivas de nuestro territorio, ya sea de nuestra isla compartida con la República de Haití o que solamente están del lado dominicano. En ese sentido, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha desarrollado ya por casi muchas décadas una metodología para la evaluación de las amenazas de peligro de extinción para las especies de seres vivos, que se llama la lista roja de especies amenazadas y se mantienen en una base de datos global que es disponible a todo el público y que ha sido adoptada por casi todos los países del mundo. Y se ha respetado aquí. Y se trata de respetar. Se trata de respetar. Ajá. Entonces, en las evaluaciones que se han hecho, por ejemplo, en la evaluación de los anfibios, que sé que no son necesariamente tus favoritos, los anfibios del Caribe insular tienen la particularidad
de que todas las especies de anfibios son endémicas de una sola isla. O sea, los que están aquí no están en Cuba ni están en Puerto Rico, es así. De ahí viene la pregunta siempre si tenemos coquí, y obviamente no tenemos coquí porque el coquí es endémico y exclusivo de Puerto Rico. Exacto. Nosotros tenemos otras especies prima hermana del coquí, pero no tenemos coquí. Pero cuando se hizo la evaluación global por la UICN del estado de amenaza de las especies de anfibios del mundo, resultó ser que el 92% aproximadamente de los anfibios de Haití están en peligro de extinción. Claro. La mayor cantidad el mayor porcentaje de especies de anfibios de un país, de cualquier país del mundo, son las ranas de la vecina República de Haití. Yeah. Y generalmente las personas dicen como tu reacción, claro, de Haití. Pero resulta que aproximadamente el 82% de las especies de ranas de la República Dominicana están en peligro de extinción. Entonces, el segundo país del mundo que tiene el mayor porcentaje de especies de ranas en peligro de extinción es la República Dominicana. No me diga eso. O sea que estamos ahí a un paso de... ¿Qué tan importante es eso? Entonces, eso... mantenerlas. Me pregunto. Sí. Y ya nos están haciendo señas, lamentablemente. Quiero decir que además de las ranas, se han evaluado los reptiles y el 35% también están amenazados. Wow. Y los árboles se han estudiado y el 24% están amenazados. Eso quiere decir que 3 grupos de seres vivos diferentes, árboles, reptiles y anfibios, tienen unos porcentajes muy altos de amenaza. En todos los casos, la causa principal es la destrucción del bosque y la fragmentación del bosque. Yeah. Entonces, esos son indicadores del estado de calidad que tiene nuestro medio ambiente. Yeah. Aunque ellos son importantes per se, por ejemplo, las ranas comen una gran cantidad de insectos y hacen un servicio ambiental muy grande, controlando grandes poblaciones de insectos que de otra manera no se controlan naturalmente. Pero lo que quiero señalar es eso, que nosotros tenemos 3 grupos diferentes, plantas vasculares, reptiles y anfibios, que han sido evaluadas y tienen muy alta tasa de amenaza, y en toda la coincidencia principal es la destrucción del ambiente. Entonces, tenemos mucho que hacer por ahí. Bueno, definitivamente empezamos contigo, porque realmente yo tenía muchísimas preguntas más que tienen que ver precisamente con todo esto que es tan importante y que la mayoría de las personas no les ponen mucha atención. Eso de responder, ¿no?, a todas estas necesidades que protegen el medio ambiente. Yo te agradezco muchísimo. Espero que puedas volver porque yo me quedé con muchas preguntas que tienen que ver con todo lo importante que es el medio ambiente aquí en nuestro país, para nosotros poder estar verdaderamente seguros de que estaremos conservando, ¿verdad?, hasta donde se pueda todo esto. Yo te agradezco muchísimo. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.